La decadencia del Imperio Romano. La crisis del Bajo Imperio. A partir del siglo III, el Imperio Romano atravesó importantes cambios políticos y económicos internos y externos. Esto trajo como consecuencia crisis política, económica, militar y social. A esta etapa se le denomina Bajo Imperio. La inseguridad en las fronteras. Finalizada la conquista, el ejército mantenía y defendía los límites o fronteras del imperio, pero esta tarea fue cada vez más difícil porque los pueblos germanos, a los que los romanos denominaban bárbaros, término que significaba extranjero, atacaron repetidamente la frontera del imperio en el norte de Europa. Además, las fronteras en el extremo oriental del imperio en Asia tampoco estaban tranquilos y sufrieron los ataques de los persas. El aumento de poder del ejército. Las constantes guerras obligaron al imperio a fortalecer al ejército. Esto aumentó su poder y en consecuencia la figura del emperador se debilitó. Los generales que contaban con el soporte de su tropa tenían la fuerza para deponer y nombrar emperadores. Por ejemplo, en el siglo III, en el periodo en que se conoce como la anarquía militar, se sucedieron 39 emperadores en tan solo 50 años. La crisis económica. Las guerras generalmente generaban gastos excesivos para el imperio, que debía mantener al ejército, lo que provocó que se aumenten los impuestos. La inseguridad en las fronteras y en los territorios del imperio afectó al comercio, pues muchas de las mercancías no llegaban a su destino. Las ciudades fueron perdiendo importancia. En el campo, a causa de la inseguridad, se abandonaron muchos pequeños propiedades y numerosos latifundios dejaron de cultivarse a causa de la falta de mano de obra esclava. Por ello se redujo la producción agraria y subieron los precios de los productos agrícolas. En este contexto, la población afectada por los impuestos y el aumento excesivo de los precios se pronunció y participó en revueltas sociales. Ante las malas condiciones de vida, esclavizadas y campesinos pobres armaron bandas y atacaron las grandes propiedades. Las dificultades del imperio para pagar al ejército provocaron que las tropas saquearan las provincias donde estaban instalados. Sin duda, estos eventos daban cuenta de que el imperio romano se debilitaba y solo hasta finales del siglo II comenzó a desmoronarse por completo. La sucesión de emperadores con sistemas políticos y económicos basados en el consumo de productos extranjeros, sumado a los grandes costos militares, así como las invasiones, impidieron al imperio incentivar su productividad y velar por el progreso de la sociedad. A finales del siglo III, desde el emperador Diocleciano, se intentó restaurar la situación mediante una serie de reformas sociales y económicas, entre las que se destacaba el control de los precios y la inflación, extinción de los tributos obligatorios, división del imperio en 4 regiones conformando una tetrarquía, persecución de los cristianos, cuyos planteamientos igualitarios y antiesclavistas estaban originando un creciente clima de rechazo hacia el orden estamental del imperio. Lo logrado por Justiniano fue derrumbado por su sucesor Constantino, quien disolvió la tetrarquía e intentó consolidar el poder con el apoyo de 2 enemigos tradicionales, los bárbaros y los cristianos. Al llegar el 313, el edicto del Milán proclamó la libertad religiosa. Teodosio, en el año 379 al 395, mantuvo esta política que convirtió al cristianismo en la religión oficial del Estado. A esto se sumó el edicto de Tesalónica, año 380, y que permitió a los godos penetrar en los territorios romanos y formar parte del ejército.
La división de trabajo. Las diferencias entre la parte oriental y la occidental del imperio fueron aumentando durante los siglos III y IV. Dado el contexto descrito y por la enorme extensión del imperio en el siglo IV, el sucesor de Constantino Teodoso divide el imperio administrativamente y militarmente en dos imperios, de Oriente e Imperio de Occidente. Dejó a sus dos hijos la responsabilidad de estos imperios. Arcadio fue el emperador en Oriente y Honorio en Occidente. El Imperio de Occidente. Tras la división, siguió la crisis de esta parte del imperio. La capital cambió entre Roma y Milán y Ravenna. En el transcurso del siglo V, como consecuencia de la crisis interna y los ataques de los pueblos germanos, desapareció. En el año 410, los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma. Finalmente, en el año 476, el caudillo bárbaro Odoacraco depuso al emperador romano Rómulo Augustulo, un niño de 10 años, y en su territorio se establecieron nuevos reinos germanos. Tradicionalmente se considera que este hecho marca el final de la Edad Antigua y abre un nuevo periodo histórico de la Edad Media. En cambio, el Imperio Romano de Oriente, este territorio tuvo su capital en la antigua colonia griega llamada Bizancio, que, que, que cambió su nombre en honor al emperador Constantino y fue llamado Constantinopla, actual Estambul. El Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, llegó a su máximo esplendor en el siglo VI, cuando conquistó parte de las tierras del Mediterráneo occidental. Desapareció en el siglo XV tras la conquista de Constantinopla por los turcos. Muy amables, señores estudiantes, por su atención. Gracias.